La consagración de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María el viernes pasado durante la solemnidad de la Anunciación ha marcado un momento histórico que posiblemente defina el pontificado del Papa Francisco. Y como sabemos, esta consagración está vinculada, y el Papa lo dijo desde el principio, el Papa Francisco, está vinculada al pedido de la Virgen de Fátima. Y en este pedido, como saben ustedes, la Virgen pedía la consagración de Rusia cuando en ese mismo año, en 1917, Rusia estaba sufriendo la revolución comunista que terminaría creando la Unión Soviética y creando la cantidad de conflictos y de violencia a distancia durante la Guerra Fría. Entonces, la Virgen sabía lo que se venía y unos pastorcitos en Fátima no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, también ustedes sabrán que hay un debate sobre si la consagración de el Papa San Juan Pablo II de todo el mundo y de Rusia valió, entre comillas, o no valió, ¿no? Yo no voy a entrar a ese debate, pero sí quiero aclarar algunos conceptos que a mí me dan absoluta paz sobre este asunto. O sea, no me importa qué cosa fue de un lado en el otro, porque una consagración es básicamente un sacramental, no es un sacramento. Entonces, en el sacramento nosotros sabemos que la forma, las palabras, son esenciales. Y por eso recordarán ustedes que hemos comentado, que yo he comentado aquí en Punto de Vista, la catástrofe que significó que un sacerdote dijera nosotros los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque le parecía bonito utilizar en nosotros y simplemente hizo inválido el acto del bautismo como declaró la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y como yo mencionaba, mucha gente decía, oye, pero es solo una palabrita. No, en un sacramento las formas son fundamentales, la materia y la forma. En un sacramental, lo más importante es la intención de quien proclama el sacramental y de quien recibe el sacramental. Por ejemplo, alguien que pide que un sacerdote bendiga su automóvil, por ejemplo. Cuando el sacerdote bendice el automóvil y hay una bendición, ¿no? En el bendicional hay una para todos aquellos que sean transportados por su seguridad, etcétera, etcétera. Es una bendición bonita y muy específica, ¿no? Pero si el tipo es una bestia maneja alcoholizado, drogado, etcétera, el sacramental no lo va a proteger porque no hay recepción activa, no hay intención de cumplir con lo que el sacramental está diciendo. Entonces, una consagración es un sacramental. Si el Papa San Juan Pablo II dijo, lo he consagrado, es el Papa y ha expresado su intención, yo estoy completamente en paz de que estuvo consagrado. Pero como han dicho los obispos de Ucrania, ¿no? Las mismas palabras de la Virgen afirman que habrá un tiempo de paz, pero no dijo que habría un tiempo de paz como consecuencia de la consagración para toda la eternidad o hasta la venida del reino. Y en consecuencia tiene sentido que ese sacramental se repita, ¿no? Como cuando le pedimos una bendición a un sacerdote, cuando nos bendecimos con agua bendita, nosotros repetimos el sacramental, ¿no? Cada vez que entramos a la iglesia hay agua bendita, nos bendecimos. Por lo menos yo me bendigo, es un sacramental muy bello y lo hago con la mayor conciencia posible, ¿no? Pero lo hago cada vez. Entonces, este es solamente para cerrar ese tema sobre el debate, para compartirles cuál es mi reflexión sobre el tema y por qué me tiene absolutamente sin cuidado
que se haya hecho con tal precisión o tal otra precisión, ¿no? Hay una organización tradicionalista que publicó un documento, un comunicado, como si a alguien le importara, publicó un comunicado diciendo nosotros nos unimos a esta consagración, pero tenemos que recordar que hay otras condiciones que ha puesto la Virgen, tal y cual. Y todas esas condiciones está en las manos de los cristianos cumplirla. Por ejemplo, cuando la Virgen de Fátima dice penitencia, penitencia, penitencia. El Papa no va a decir, bueno, ahora tenemos que ordenar tantos días de penitencia. Estamos en Cuaresma, estamos haciendo penitencia. Entonces, como digo, me da absoluta paz y además estoy convencido que la intención del Santo Padre ha sido una intención realmente profunda y comprometida, ¿no? No solamente porque de propia iniciativa, ¿no? Obviamente respondiendo a un pedido de los obispos de Ucrania, pero de propia iniciativa, el Papa anunció esta consagración y la ha vinculado con la aparición de Fátima. Este es un momento importantísimo para la Iglesia, que el Papa decida hacer esto de esta manera tan manifiesta y pública. Pero además, me gustaría compartir con ustedes un contexto importante, ¿no? Que creo que ayuda a entender mucho más la pasión del Papa contra la guerra, ¿no? Y esto lo explicó el Papa brevemente en la audiencia general del miércoles previo a la consagración. O sea, literalmente 2 días antes de la consagración. Y el Papa, en un comentario al final de la audiencia, dijo: yo quiero decirles de dónde me viene esta rabia, ¿no? este rechazo contra la guerra. Dice, me viene de mi abuelo. Porque mi abuelo italiano, recordemos que su familia es del norte de Italia, mi abuelo italiano peleó en la guerra del Piave, ¿no? Y me contó lo horrible que es la guerra. Esto, digamos, es suficiente, saber que alguien en su familia experimentó la guerra y lo contó, ¿no? Pero quiero contarle algunas cosas de la guerra del Piave, ¿no? La guerra del Piave, el Piave es un río en el norte de Italia. Es una guerra que tiene lugar en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro, un imperio católico, que estaba de caída. De hecho, el final de esa guerra y la derrota del Imperio Austrohúngaro terminó con la monarquía de los Habsburgo, una monarquía católica, ¿no? Paradójicamente, el rey que declaró esa guerra es un rey que está en proceso de beatificación. Su nombre era Carlos, y en honor a ese rey austrohúngaro, Augsburgo, es que el papá de San Juan Pablo II bautizó a San Juan Pablo II con el nombre de Carol, porque él sirvió en el ejército, el papá sirvió en el ejército austrohúngaro, ¿no? Muchos polacos católicos se sumaron a ese ejército. Italia, en cambio, venía recién de su unificación, una unificación que era marcadamente masónica, ¿no? Pero en esta guerra, Austro-Hungría estaba tratando de conquistar el norte de Italia, ¿no? Y trataba de llegar a las ciudades más importantes. Ciertamente, Trieste, este puerto importantísimo en el norte de Italia, en el mar Adriático, cambia de manos durante mucho tiempo, ¿no? Y ellos querían cruzar el Piave, este río, para tratar de tomar la mayor cantidad de terreno del norte de Italia e incorporarlo al Imperio Austrohúngaro. Y el Imperio Austrohúngaro lanza un ataque
en una pequeña población en el norte de Italia, Caporetto, el ejército italiano es completamente destruido, avanzan hacia el Piave, y en el Piave es la gran victoria del ejército italiano contra el ejército austrohúngaro, ¿no? Pero, hermanos, cualquiera que quiera saber la Primera Guerra Mundial, basta que haga una búsqueda en Google de lo que fueron las guerras de las trincheras, ¿no? Y en general, lo que pasó durante la Primera Guerra Mundial es que se desarrolló una terrible tecnología mortífera, una tecnología para matar. Entre ellos estaban los gases pesados, o sea, estos gases venenosos que son más pesados que el aire y en consecuencia entraban literalmente como una cascada en las trincheras y mataban a la gente de asfixia literalmente. Los primeros tanques aparecen en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la tecnología de defensa no fue todavía desarrollada en proporción a la tecnología de ataque. Y por eso la Primera Guerra Mundial y, digamos, la Segunda Guerra Mundial prácticamente nos ha borrado la memoria de la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial fue brutal el número de soldados muertos en el frente y la carnicería que significaban las batallas de bayoneta, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Dejaba un número tremendo de muertos y de heridos, mutilados, porque no había una buena tecnología de defensa, la medicina no estaba suficientemente desarrollada. Entonces, el abuelo del Papa Francisco no solamente estuvo en una guerra, con todo lo horrible que es, sino que fue una guerra cuerpo a cuerpo que ahora prácticamente no se da, ¿no? Pero es una guerra, fue una guerra cuerpo a cuerpo y donde las batallas eran encarnizadas. O sea, el río Piave no es un río muy grande, búsquenlo ustedes en internet. Es un río relativamente pequeño. El río, sin embargo, estaba completamente rojo, ¿no? Completamente rojo de la sangre de todos los que murieron. Entonces, en esa época, en la época del abuelito del Papa Francisco, no se conocía lo que hoy se conoce como el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Conocido por sus siglas en inglés PTSD. Pero hoy sabemos de lo horrible que eso es, y lo sabemos viendo soldados que no han tenido esa batalla cuerpo a cuerpo, ¿no? Que han visto, obviamente, hermanos en la batalla volar, partirse en pedazos, pero la Primera Guerra Mundial fue probablemente una de las más atroces, ¿no? Y esta guerra encarnizada debe haber dejado al abuelito del Papa Francisco con una tremenda herida, sin saber que, más que seguro, tenía PTSD. Entonces, esto le da mucho más sentido a las palabras que el Papa pronunció en la consagración, ¿no? y que él mismo compuso. Esa oración que rezamos juntos, espero, y que todavía podemos seguir rezando. Dice: nosotros hemos perdido la senda de la paz, hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Y el Papa sigue con esta pasión, ¿no? de esta bella oración de consagración. En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad, del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor
deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Y así es como el Papa pronuncia esta bella oración a la Santísima Virgen María, ¿no? Donde probablemente el momento más emotivo para mí, ¿no? Les comparto, en el momento de pronunciar esta oración junto con el pueblo de Dios, es cuando dice que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas, que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Es una consagración que es relativamente extensa, pero donde no sobra una palabra, en mi humilde opinión, por lo menos en la experiencia espiritual de haberme unido al Santo Padre en esta oración, ¿no? Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. Que tengas un buen día.